Guardado, bien. Hoy es la sesión número 2, entonces bienvenidos todos a esta sesión. Y vamos a ver una función antes de continuar con el sí y de hacer un repaso con la función sí. Y estas funciones son funciones que me permiten hacer una operación lógica sobre ciertos datos que nos pueden estar dando. Entonces, esos dos operadores que también vamos a utilizar fuera de, por ejemplo, los operadores de comparación, como el mayor que, el menor que, el igual. Bueno, aquí voy a aprovechar y les voy a contar de otro, que es con estos dos símbolos, ¿sí? Cuando están juntos, ¿sí? No por separado, sino cuando están juntos, esto se llama diferente. Entonces, funciona, digamos que, o es la contraparte del igual, ¿listo? Este símbolo cuando está pegado, el menor que y el mayor que, eh, significa diferente. ¿Listo? Después más adelante lo pueden estar utilizando, pero pues se los quería contar de una vez. Fuera de estos comparadores o estos elementos que me sirven para hacer comparaciones, también utilizamos dos operadores lógicos, que es muy común encontrar esos dos operadores lógicos también en funcionamiento. En este caso, los operadores lógicos se llaman y o, ¿sí? O en inglés es el AND y es el OR. ¿Listo? Esos dos operadores lógicos tienen una función pues bastante especial y aquí se las voy a comentar y ahorita lo probamos. Si ustedes se dieron cuenta, la clase pasada hicimos una operación donde el resultado eh, nos daba verdadero o nos daba falso. Esos son dos resultados que nos pueden aparecer con alguna función. Entonces, como resultados, también los podemos utilizar, ¿sí? Los podemos pensar que esos resultados también los podemos reutilizar, ¿sí? Y comprobar de pronto con alguna otra operación como la I y la O eh, para pues hacer unas operaciones lógicas que son bastante importantes en Excel. Aquí voy a colorear aquí de un solo color, ¿sí? Esta columna y esta otra columna que son dos datos que nos pueden estar llegando de operaciones adicionales. Entonces, puede o existe la posibilidad de que uno de los datos en algún momento me haya dado como resultado verdadero. Y existe la posibilidad de que otro dato me haya dado falso. Entonces, esta es una de las posibilidades que yo tengo, que uno de los resultados de alguna operación me haya dado verdadero y la otra falso. ¿Listo? Por aquí hay otra que efectivamente me dice que existe también la posibilidad de que una me hubiera dado falso, la otra verdadero, que las dos me hubieran dado falso, ¿sí? Y que las dos también me hubiera dado verdadero. Cualquiera de esas posibilidades existe. ¿Listo? Eh, ¿Cómo se utilizan esos operadores lógicos, el I y el O? En este caso, voy a quitar aquí mis colorcitos. Se operan en esos dos resultados y se coloca de esta forma, o a la hora de escribir se coloca pues A y B. Eso significa que estoy operando A con el operador lógico I y el dato B. En este caso, el verdadero y el falso. Aquí hay una característica especial con este operador y es que este operador, cuando usted encuentre cualquiera o cualquier dato en falso o con el resultado falso, pues él siempre me va a dar falso. Entonces, el resultado no importa el que usted opere, no importa si aquí en A o en la columna A dice verdadero o falso. Donde encuentre una palabra falso en cualquiera de esos dos, pues él va a decirnos o a siempre obtener una respuesta de falso. El único caso en este operador, en el operador I, eh, que sí le va a dar verdadero es el operador, es cuando los datos están los dos en verdadero. Esa es la única opción que nos va a mostrar un verdadero como resultado si los dos datos anteriores que estamos operando pues dan un resultado verdadero. Bien, esto es básicamente lógica o esto es lógica matemática. ¿Sí? Esos son temas que se ven de pronto en una ingeniería o no sé, cuando se está viendo matemática booleana se llama eso.
Y en estos casos, pues son muy utilizados, por ejemplo, en electrónica, en sistemas, en varias cositas que son bastante, pues ya viéndoslo hacia la parte de ingeniería. Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar esa lógica también para las operaciones en Excel. Bien, voy a hacer aquí la operación, voy a hacer aquí la función, eh, cómo sería, ¿sí? O cómo se escribiría para que se den cuenta, pues, cuáles son los resultados. En este caso, coloco el igual, voy a colocar el operador y, aquí ya está, o el operador y, si lo quieren llamar así. eh, Este operador es el que vamos a utilizar y aquí nos empieza a pedir un valor, ¿sí? Un valor que ya tenemos, que voy a seleccionar aquí en la columna A, ¿sí? Que es este verdadero. Le voy a colocar punto y coma para separar el otro dato y voy a colocar el siguiente dato de la columna B, que es falso. Entonces, esos dos operadores son los que vamos a tener en cuenta. En este caso, J7 y K7. ¿Listo? Entonces, en este caso, si ustedes miran la columna B, hay una palabra falso. Entonces, ya sabemos que el resultado con un operador y, cuando hay una palabra falso, pues siempre nos va a dar como resultado falso. Entonces, voy a presionar Enter y miren que ahí nos aparece la palabra falso. Cuando él opera verdadero y falso, pues siempre nos da falso. ¿Listo? Esa es básicamente la operación. Voy a mover o copiar las fórmulas hacia abajo y se dan cuenta que todas las fórmulas las extendimos y nos apareció pues falsos y verdaderos. ¿Bien? Ese es básicamente lo que hace el operador. A veces lo hacen con lógica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo fuera esto verdadero y falso. Vamos a pensar que la columna A, por ejemplo, es una compra de un pasaje, es la acción de comprar un pasaje de un bus, por ejemplo, bueno, de un transporte público. ¿Sí? Entonces estoy comprando el pasaje o el tiquete de un transporte público. La B, vamos a suponer que esto es una ruta que tenemos que tomar para llegar hasta un punto determinado. ¿Sí? Y el resultado que estamos obteniendo es que lleguemos a ese sitio. ¿Sí? Entonces, la lógica me diría que si yo compro un pasaje, en este caso este verdecito que está aquí, si yo compro un pasaje o un tiquete eh, y efectivamente no me llego a o no llego a tomar esa ruta que me lleva hasta el lugar, pues nunca voy a llegar al lugar. Entonces, por eso es que eso me da falso, ¿sí? Me obliga a que los dos datos siempre estén en verdadero. Por ejemplo, los dos últimos. Yo puedo decir que la primera columna que me representa la compra del pasaje, pues estoy comprando el pasaje, efectivamente. La siguiente, que es tomar la ruta que me lleva a mi destino, pues sí la tomo, me subo allá al transporte público y pues con esos dos datos en verdadero, la respuesta es que efectivamente pues yo llegué a mi destino, ¿sí? Bueno, claro que hay otros factores que pueden impedir que llegue, pero en los casos más normales, pues lo normal es que llegue a mi destino, ¿sí? Si yo compro el tiquete, tomo la ruta em, que debo tomar, pues efectivamente tengo que llegar al destino, ¿sí? Entonces, la lógica me dice que esa es la forma de operar del operador y o el operador AND, ¿sí? Eso es en inglés. Entonces, esta es una forma de ver la lógica de cómo funciona ese operador. El otro funciona un poquito distinto. Él sí ya no le interesa que los dos estén obligatoriamente en verdadero. Él simplemente, con que uno de los dos esté en verdadero, cualquiera, no importa, si la columna A o la columna B o el primer dato y el segundo dato estén en verdadero, las respuestas siempre van a ser verdadero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, veámoslo por la parte lógica. A ver, digamos que aquí es un muchacho que va a entrar, o un niño que va a entrar al primer grado de estudio. Y resulta que yo le voy a dar un descuento en la matrícula, ¿sí? Porque está el niño pues hasta ahora entrando a su estudio, es el primer grado que va a obtener, y entonces le doy un incentivo de descuento en la matrícula, ¿sí? Entonces, en este caso,
el niño entra a primero. ¿Okay? Y en este caso, solo con que entre primero, pues yo ya le voy a dar un descuento. Y entonces mi respuesta sería un verdadero. Puede pasar que yo también diga, bueno, le voy a dar un descuento a los niños que van a entrar a primero y a segundo, ¿no? A los dos primeros grados de estudio. Entonces, pues el niño entró a segundo, ya el niño no entró a primero, entró a segundo y efectivamente pues al niño también le voy a dar descuento. Entonces, una de las dos condiciones se tiene que cumplir o una de los dos elementos tiene que estar en verdadero para que la respuesta me dé verdadero. Entonces, cualquiera de las dos no importa. Si cumple una o cumple la otra, no importa. ¿Listo? En cambio, la anterior sí nos obligaba a que las dos condiciones estuvieran verdadero. ¿Sí? Esa es la diferencia entre y o. Y sí nos obliga a que los dos elementos estén en verdadero. Y la o, pues solo con uno ya tenemos. ¿Sí? Eso sí, si los dos están en falso, pues me da falso. Y si los dos están en falso aquí en operador o, pues también me da falso. ¿Listo? Entonces, esas son las opciones. Voy a hacerlo aquí un momentico, cómo se hace el operador o. Voy a colocar un igual o. ¿Sí? Ahí aparece la o. Voy a colocar el valor lógico que está en la a, que dice verdadero, punto y coma, y el siguiente valor. ¿Listo? Cerramos paréntesis y enter. Entonces ahí me da verdadero. ¿Por qué? Porque en algún momento se dan cuenta que uno de los dos está en verdadero. Claro, si los dos están en verdadero, pues también me da verdadero, porque cualquiera de los dos, pues me funciona. Entonces miren que en este caso el único que da falso es cuando tengo los dos datos en falso. Ese es el único que me va a dar falso. Y ese es el operador que, pues, que me va a servir o me va a ser muy útil con la función sí, porque ahí ya vamos a empezar a combinar este operador y o, ¿sí? Dependiendo que lo necesitemos, con el sí. ¿Listos? Bueno, que de pronto no es muy chévere ver verdaderos y falsos, pero ya cuando hagamos la operación ya nos vamos a dar cuenta cómo se utiliza. ¿Listos? Bueno, no sé si alguno tenga alguna pregunta sobre este operador. Es bastante sencillo, pero pues eso se puede aplicar de otras formas con la otra función. ¿Listos? Bueno. Voy a pasar entonces al otro, a la función sí, que estábamos viendo la clase pasada. Recuerden que mi función o la función sí, en este caso hace una prueba lógica. Hay una posibilidad de que me dé una opción verdadera y la otra falsa. Miren que ahí es donde nos aparece el famoso verdadero y falso. Y yo tengo de una prueba pues dos posibilidades. Puede ser que esa prueba me dé algo que yo necesito, que sea un valor verdadero, o algo que yo no esperaba y en este caso sería un valor falso. ¿Listos? Entonces ahí es donde este sí va a ser bastante importante. Y ahorita pues lo vamos a combinar. Sin embargo, les voy a hacer un ejercicio aquí para recordar cómo podría ser la función sí. ¿Listos? Entonces, voy a colocar aquí un colorcito. Yo casi siempre coloco colores eh, en- para dividir datos, para que se acuerden dónde estamos colocando los datos. ¿Listo? Y aquí en la casilla amarilla voy a colocar un 4 y en la verde voy a colocar un 6. ¿Listo? Entonces aquí es donde tenemos que pensar cuál es la prueba lógica que quiero hacer. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? ¿Listo? Y la prueba, acuérdense que la podemos hacer con operadores de comparación. Por ejemplo, el igual. ¿Listo? Entonces puedo comparar la celda amarilla o lo que está contenido en la celda amarilla es igual a lo que está contenido en la celda verde. Esa es una operación, ¿sí? De comparación. Y pues yo tengo que obtener dos cosas. O son iguales o son diferentes. Eso es lo que voy a obtener de esa operación. Y la voy a hacer aquí. Entonces voy a hacerla por aquí. Listo. Igual, ¿no? El operador sí es el que estamos utilizando, que comprueba pues una serie de condiciones con una prueba lógica. ¿Listo? Aquí voy a utilizar la prueba. Voy a colocar en la celda amarilla. ¿Sí? Le voy a preguntar que si es igual a lo que está en la celda verde. ¿No? Y 3 igual a 4. Punto y coma. Y ahora sí, ¿qué quiero obtener
en caso de que los dos sean iguales. Entonces, les decía que si quieren escribir texto, pueden colocar las comillas dobles. Aquí le pueden colocar la respuesta que ustedes quieran. Es la que ustedes se imaginen que van a colocar. Por ejemplo, son iguales. Sencillo. ¿Sí? Punto y coma. Abro comillas. Y esta es la siguiente respuesta. En caso de que los dos, pues, no sean iguales. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero que me aparezca? Entonces aquí puedo colocar son diferentes, por ejemplo. Y cierro comillas. ¿Listos? Entonces esto es un sí bastante sencillo. Este es el sí más sencillo que podemos obtener. Y la prueba lógica, pues, me da dos resultados. ¿Son iguales o son diferentes? Eso es lo que me va a decir la prueba. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta con la fórmula. Si alguien tenga alguna duda con la fórmula. No solo se utilizan las comillas, se puede utilizar también números. ¿Sí? No hay ningún problema. Y ahorita vamos a ver una modificación también a esta fórmula. Esa es la más sencilla, para que la tengan en cuenta. Entonces voy a presionar Enter. Y ahí miren que ya me está dando el resultado. ¿Sí? Está comparando los dos datos, el 4 y el 6, y él me dice son diferentes. En este caso, pues porque no son los valores iguales. Voy a colocar, por ejemplo, el 6. Y mire que aquí ya la respuesta, ya a la hora de hacer la comparación entre los dos datos, si son iguales, pues mire que mi respuesta me aparece como son iguales. Voy a cambiar el de abajo, por ejemplo, con un 3. Mire que ahí ya el resultado me dice que son diferentes. Eso sí, el resultado lo estoy controlando en este momento. ¿Bien? Entonces, esa partecita es bastante importante que le tengan en cuenta. Y pues practicar estos sí sencillos es lo primero que uno siempre hace. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, esto funciona con texto. ¿Sí? Si yo escribo la palabra texto y el 3, pues sí, él me dice que son diferentes. Y si escribo en las dos partes la misma palabra, ¿sí? En esta palabra estoy escribiendo texto, pues él compara las palabras y me dice que son iguales. Entonces ahí ya es donde empiezo también a ver que hay lógica también para comparar inclusive palabras. Y eso pues puede ser útil más adelante en algún ejercicio que ustedes estén haciendo. Entonces aquí es donde es importante pues el sí y comparar. Voy a hacer una modificación al sí. Voy a dejar este sí ahí a un ladito. Voy a hacer una modificación al sí. ¿Listo? O voy a hacer otro ejercicio por aquí, más abajito. Voy a colocar aquí primero y segundo. ¿Listo? En este caso. Bien. Y ahora, si ustedes recuerdan la explicación que les estaba dando ahorita, digamos que estos son los grados al cual el muchacho está aspirando, ¿sí? Eh, y estos son, digamos, algunos grados. Por ejemplo, hagámoslo con una sola celda, pues. Hagámoslo con una sola celda. Voy a colocar una sola celda para que la modifiquemos a ella solita. Listo. Aquí voy a colocar el grado al que aspira el muchacho o al que va a entrar. ¿Listo? Y por aquí voy a obtener el resultado. Entonces aquí voy a colocar el resultado en este color amarillo. ¿Listo? El resultado es si tiene descuento para hacer la prueba. Bueno, entonces voy a pensar que voy a utilizar el operador sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la prueba lógica que voy a utilizar? Eso es lo que tengo que empezar a pensar. ¿Cuál es la prueba lógica que voy a utilizar? En el caso anterior que les había dicho, no, había 2 grados al cual el muchacho podía ingresar y pues va a obtener descuento. Los demás no funciona para eso. ¿Listo? Entonces voy a decirle que lo que escriba aquí en la celda verde tiene que ser igual a una palabra que sería, por ejemplo, el primer grado o primero. ¿Listo? Primero. ¿Listo? Bueno. Entonces, si escribo primero o si escribo en la celda verde primero, le voy a dar un descuento. ¿Listo? Y si no escribo la palabra primero,
pues no le doy descuento. No hay descuento. ¿Listo? Estos son los resultados para esa prueba. Lo vamos a hacer así sencillo, sin operador adicional, pero en este caso lo vamos a hacer sencillito para comprobarlo. Entonces ahí no hay escrito nada, no hay descuento. Le voy a escribir segundo, no hay descuento. Le voy a escribir, por ejemplo, tercero, no hay descuento. Le voy a escribir primero y ahí sí hay descuento. ¿Listo? Entonces esa operación sí está funcionando sin ningún problema. Entonces, en el caso de primero, pues está funcionando. Pero acuérdense que tenemos dos casos. Puede pasar que de pronto a primero y segundo le demos descuento. En este caso no importa si es uno o el otro. No importa si entra primero o no importa si entra segundo. Cualquiera de los dos funciona. ¿Listo? Y para eso utilizamos un operador. ¿Quién me dice un operador o me escribe qué operador utilizaríamos para hacer la prueba? Adicional. Cualquiera de los dos datos, primero o segundo, funciona. No importa. Un operador lógico que estábamos viendo ahorita. No, ninguno. Cualquiera de las dos opciones funcionan. Bueno, ese es el operador O. ¿Listos? Entonces, el operador O es el que vamos a utilizar aquí. Entonces, voy a utilizar el operador O. Abro paréntesis. ¿Sí? Aquí ya está la primera prueba. Pero le voy a decir que voy a colocar otra prueba. Punto y coma. Y voy a hacer otra prueba. La misma celda. Y 8. Le voy a decir igual. Y le voy a escribir, por ejemplo, segundo. Y cierro paréntesis. Entonces, la prueba ya empezó a ser un poco más grande. La prueba ya le agregamos otra función que es la función O. ¿Listo? Bueno, voy a escribir por aquí. Aquí está el sí en la parte inicial. Aquí está el operador O. ¿Listo? La primera prueba lógica está aquí. Me pregunta si lo que está en I8 es igual a la palabra primero. Y la segunda prueba, dentro de ese mismo paréntesis y dentro de ese operador O, me dice también que si I8 es igual a segundo. ¿Listos? Entonces, cualquiera de las dos pruebas, no se les olvide, cualquiera de las dos pruebas que me dé verdadero, la respuesta final pues es verdadero. ¿Sí? O sea que me va a aparecer que hay descuento. En caso de verdadero, no se les olvide que aparece descuento. Y en caso de que sea falso, pues me aparece que no hay descuento. ¿Listo? Entonces, esa es la modificación que le acabamos de hacer a la fórmula, agregando el operador o agregando la prueba lógica O. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer entonces la prueba. Voy a colocar aquí un enter. Con primero ya sabemos que hay descuento. Ahora vamos a escribir, por ejemplo, tercero. Ahí sabemos que no hay descuento. Y voy a escribir ahora segundo. Y ahí pues efectivamente me dice que hay descuento. Entonces, él me dice que hay descuento siempre que yo escribo la palabra primero o la palabra segundo. Pues aquí ya hay un operador adicional que se llama el operador O. Y este es uno de los casos en que se puede utilizar. ¿Listos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con el operador. Es bastante sencillo. Cualquiera de los dos elementos puede funcionar. ¿Esto puede ser números? Sí. También esto puede ser números. Recuerden que estos daticos también se convierten a números y se puede hacer comparaciones con números. ¿Listo? Em, ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si haya problemas. O hayan entendido sin problema. ¿Todo bien? Listo. Gracias, Marcelo. Bueno. Creí que si no entienden no se les olvida hacer la pregunta, ¿no? De pronto no están entendiendo la fórmula, cómo funciona, pero la idea es que la apliquen y le empiecen a colocarlo ahí. Bueno, cuando nosotros utilizamos esta operación con un sí, ¿sí? Y da la casualidad que nosotros utilizamos, por ejemplo, la O o no sé, o el I dentro,
esta forma de escribir, por lo general lo llamamos combinado, ¿sí? Porque estamos combinando dos funciones. Entonces, esta fórmula o esta forma de hacer, por ejemplo, un sí con un o, pues lo tratamos como una fórmula combinada. Entonces, aquí le decimos un sí combinado, por ejemplo. Sí solito, pues es un sí sencillo. Sí con otro operador es un sí combinado. ¿Listo? O una función combinada. Y hay otra función, otra forma también de hacer funciones sí, que se llama un sí anidado. Anidado es cuando yo coloco la misma función dentro de otra similar, ¿sí? Entonces, supongamos que yo escribo la función sí y dentro de mis argumentos también utilizo otra función sí. ¿Listo? Entonces, aquí ya esta forma de escribir, pues ya nos referimos a ella como anidado. ¿Listo? Entonces, anidado es cuando tenemos pues la misma fórmula o dentro sucesivamente. Eso se pueden utilizar pues varias fórmulas sí dentro. Y vamos a ver un ejemplo. Da la casualidad que yo quiero hacer lo siguiente. Voy a colocar otra vez celdas de colores. Y de pronto yo quiero comparar el 3 con el 4 que estábamos eh, viendo, ¿sí? Voy a colocar aquí un sí sencillo. Sí, mm, esta celda es igual a esta celda. ¿Listo? Voy a obtener como respuesta, por ejemplo, que eh, no, voy a utilizar otro operador que no sea igual, ya que ya utilizamos igual. Voy a utilizar el mayor que. ¿Listos? Bueno, entonces comparo la I11 o la celda I11, que es la de color amarillo. eh, Estoy preguntando si es mayor que lo que está en la celda I12. Esa es una prueba también con el operador mayor que. En este caso, el resultado, si es mayor el valor de la I11, pues le voy a colocar el valor es mayor, por ejemplo. Y en caso de que no sea mayor, voy a colocarle, por ejemplo, el valor es menor. ¿Listo? Puede pasar que esos son los resultados que nosotros empezamos a colocar con un sí sencillo. ¿Listo? Y lo vamos a probar. Entonces dice, el valor es menor. Listo. Entonces 3 efectivamente es menor que 4. Entonces hasta ahí el sí tiene lógica y funciona. Voy a colocar un 5. Entonces aquí me dice 5, el valor es mayor pues que la celda 4. ¿Sí? Ahí ya está funcionando. Pero voy a colocar aquí 4. Y entonces aquí me dice que 4, el valor es menor que el otro 4. Y yo ya empiezo a pensar, bueno, aquí empiezo a tener un problema, porque los dos datos realmente no es que uno sea menor que el otro. Eh, los dos son iguales en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué necesito obtener? Necesito que me cuente cuando un valor es mayor, ¿sí? Cuando un valor es menor, pero también necesito que me cuente cuando un valor es igual o cuando los valores son iguales. Entonces, miren que aquí ya tenemos tres opciones. Necesitamos tres respuestas. ¿Listo? En este caso, cuando sea mayor, cuando sea igual o cuando sea menor. Esas son tres respuestas que estamos obteniendo. Y recuerden que con un sí, un solo sí, solo obtenemos dos respuestas. ¿Bien? Entonces ahí es donde tengo que empezar a pensar. ¿Cuáles son las respuestas que quiero que obtener? Son tres. ¿Listo? ¿Cuántos sí necesito? Entonces lo que hago es agregarle un sí más. Entonces necesito dos funciones sí. ¿Listo? Para obtener tres respuestas. ¿Listo? Y entonces si necesito 4, pues necesito aumentar a 3 sí. Si necesito 5, necesito aumentar a 4 sí. Y así sucesivamente. Vamos a pensar en función de las respuestas que necesitamos obtener. Y así sabemos cuántos sí necesitamos. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso necesitamos tres respuestas. Entonces la función que estamos utilizando acá que tiene un solo sí no nos funciona. ¿Listos? La vamos a modificar.
Voy a borrarlo un momento, ya sabemos que esta funciona. Y voy a empezar a escribirla. Igual, ¿listo? Sí, que es la función que estamos utilizando. La prueba lógica es la misma. La celda que está aquí mayor que la celda que está abajo. ¿Listo? Esa es la misma prueba. Bien. En caso de verdadero, vamos a escribir el valor es mayor. ¿Listo? Bueno, ese está bien. Ya, primer resultado, primer respuesta ya funciona. Y aquí en valor sí falso, aquí es donde vamos a colocar el otro sí. ¿Listo? El segundo sí que necesitamos. Entonces voy a escribir sí. Miren que ahí puedo volver a seleccionarlo. Prueba lógica. La segunda es que me está preguntando si los valores son iguales. Entonces yo voy a decirle celda de arriba es igual a la celda de abajo. ¿Sí? La amarilla es igual a la celda verde. Esa es la prueba lógica que voy a hacer ahora. Le voy a colocar aquí punto y coma. ¿Listo? Y le voy a decir que efectivamente me diga son iguales, refiriéndome a los valores. ¿Listo? Punto y coma. ¿Y qué me queda? Ya pregunté, ya me dice que si los valores son es mayor uno que el otro, me dice que si son iguales y ahora lo único que me queda es si son menores o si el valor es menor. Entonces lo voy a colocar al final. El valor es menor. Dale un segundo, acá muevo una ventanita que no me deja ver. El valor es menor. ¿Listo? Bueno, cierro un paréntesis y cierro el otro. Y ahora sí vamos a ver la función. Vamos a... No, no, por mi lado, si quieren un dato te agradezco. Sí, sigue avanzando. Hoy, hace algunos minutos, recibí una información de que preguntando si deberíamos leer algún número menor o si esta acerca de 14. yo no sé, me estaba haciendo una pregunta, que no entendí si me está haciendo la pregunta o solo que le quedó abierto el micrófono. Creo que ¿Será que solo se le... está abierto el micrófono. Sí, yo creo que esta era como abierto más bien. Bueno, listos. Esperemos que sea eso. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar la función. Aquí está la primera prueba lógica, ¿sí? Y el primer sí. Entonces ahí ya aparece el primer sí. La primera opción que necesitamos es si nos cuente que el valor es mayor. ¿Sí? Aquí es donde agregamos el siguiente sí, ¿sí? El siguiente sí lo agregamos en la parte falsa de la operación, ¿sí? Acuérdense que la verdadera nos dice que sí es mayor. El siguiente sí lo agregamos en la parte falsa. Siempre se agregan los sí en la parte falsa. Siempre, siempre. ¿Sí? Hacemos la siguiente prueba. Esto es una prueba. Colocamos la segunda respuesta. En este caso son iguales. Y ya pues la única respuesta que nos queda libre es la tercera. O la que nos queda pendiente es la tercera. ¿Listo? Ahí no hay necesidad para la tercera. No hay necesidad de hacer otro sí. Simplemente es lo que nos queda. Entonces, primera respuesta. Segunda respuesta. Y tercera respuesta. Estas son las tres posibilidades que tenemos con esos valores. Que nos diga si es mayor, si es menor o si son iguales. ¿Listo? Bueno, y si tengo un sí, por aquí que tengo un paréntesis, no se les vaya a olvidar que toca cerrar los dos paréntesis de los dos sí. Cada uno tiene su propio paréntesis y pues toca cerrarlos. ¿Listo? No se les va a olvidar que las fórmulas siempre tienen que cerrar el paréntesis. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No sé si entiendan ahí la fórmula bien. ¿Le entienden la lógica? En este caso necesitamos tres respuestas para lo que estamos haciendo y por eso necesitamos dos sí o utilizar dos sí. Acuérdense que un solo sí solo me da dos respuestas. Bueno, en este caso ahora sí voy a presionar Enter. Mire que aquí me dice que los dos valores, ¿listo? Son iguales. Entonces ya cumplí la opción igual. ¿Listo? Voy a colocar aquí un valor mayor en la parte superior, el 5.
Entonces aquí me dice que el valor es mayor. Entonces, efectivamente, ya puedo controlar la salida mayor. Y voy a colocar un valor menor. Y aquí me dice que el valor es menor. Entonces ya controlo también la salida menor. Las tres respuestas eh, que necesitamos, pues ya las puedo controlar. Y eso lo hicimos con dos funciones sí. Dos sí. ¿Listo? Y a eso se le llama pues un sí anidado. Cuando tenemos un sí dentro de otro. Bien. Bueno, esto es bastante sencillo si ya le empezamos a colocar, a pensar en la lógica. Eso sí, no se les vaya a olvidar. Cuando quieran agregar un sí o quieran hacer una función anidada, en el caso del sí, eh, donde deben agregar el siguiente sí, es en la parte falsa. ¿Listo? Aquí es donde deben agregar el otro sí. No lo van a agregar aquí en verdadero porque no les sale como debería salirles. Tienen que agregarle aquí en esta partecita. ¿Listo? Siempre tienen que agregarle aquí en la parte del sí. En la parte del sí falso. ¿Bien? No se les va a olvidar porque a veces cuando lo colocamos en el verdadero, pues eso ya no nos da lo que queremos. Y ahí ya empezamos a tener problemas con la fórmula, porque no nos da lo que queremos. Bueno, esa sería la fórmula sí anidado. Ese sería el sí combinado, pues lo hicimos con un O, que está por aquí. Voy a correrlo un poquito. Por aquí hicimos el descuento lo hicimos con un sí combinado. Miren que aquí tenemos una O. En el que está abajo, pues hicimos dos sí. Y si necesitan más respuestas, se puede colocar más sí adicionales. Lo que pasa es que es un poquito más complicado ya después de tres, pero no significa que no se pueda hacer. Sí se puede hacer. Muchas pruebas. Aquí se puede haber más sí dentro. ¿Sí? Entonces aquí en esta partecita del valor negativo o del valor falso, pues yo puedo colocar otro sí. ¿Sí? En caso de que tengamos una cuarta respuesta por sacar. ¿Listos? Entonces, este es el otro sí. Bien, voy a mostrarles un momento acá el taller. ¿Listo? El taller que tenemos por acá, lo voy a abrir y toca darle un enter, si no, esto no abre, listo. Bien, y aquí ya empezamos a ver pues cuáles son los ejercicios. Yo sé que hay instrucciones acá en YouTube, ¿sí? Que son las que tengo que mirar, pues para ver cómo se hacen también estos talleres y cómo los están aplicando. Sin embargo, aquí pues también me dan una indicación. Miren que aquí me dice como opción a esa columna que debo tener un sí anidado. Recuerden que anidado es cuando tengo un sí dentro de otro sí. ¿Listo? Dice, asigne una categoría a cada código de acuerdo a la tabla de categorías que está en la parte inferior. Entonces aquí hay una tabla de categorías en la parte inferior. Dice que cuando tengo el código 1, entonces la categoría es A. Cuando tengo el código 2, la categoría es B. Cuando tengo el código 3, la categoría C. Cuando tengo el código 4, etcétera. ¿Listos? Bueno, y aquí también hay unos datos del valor de servicio asociados. Entonces, miren acá la primera, aquí nos cuentan, nos dan un ejemplo de la función. ¿Listo? ¿Cómo sería? Entonces, aquí ya, como ya está el ejemplo, pues aquí lo que podemos hacer es interpretarlo. ¿Listo? Y vamos a interpretarlo un momento ya que lo tenemos acá. Entonces nos dice, sí, que es el operador que estamos utilizando. Voy a borrarlo un momento. Lo voy a colocar el de arriba. Aquí está el sí. Listo, el primer sí. En este caso, nos está diciendo que en B2 voy a escribir la categoría. Recuerden que las categorías pues son del 1 al 5. Y miren aquí donde aparece aquí en la categoría, el 1. ¿Ve? Si miramos la tabla, entonces aquí el código 1 pues me dice que es la categoría A. ¿Listo? Entonces el resultado termina siendo las categorías. Eso es lo que voy a escribir como resultado. Bien. F10, ¿sí? F10. Mire que la F es esta de acá. La columna F está por acá. Y F10 es el 1. Este es el F10. Este es el 10.
Y recuerden que los valores del signo pesos son valores absolutos, o sea que esa celda nunca va a cambiar. ¿Listo? Entonces me dice que si B2 es igual a F10. ¿Listo? Eso es lo que me está preguntando, o la prueba que estamos haciendo. En caso de que sea verdadero, este es el caso verdadero, ¿sí? G10, o sea, escriba A. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo. Otra forma, aquí sí hay una combinación, pero es la misma prueba, no se preocupen. Me está preguntando con otro sí. Mira aquí el segundo sí. Me está diciendo si B2 es igual a 2. Ya le están diciendo que el valor es exactamente el número. Esa es otra forma también de hacer la pregunta. ¿Listo? Y aquí me está diciendo escriba la palabra B. Mire que está entre comillas. Este segundo ejemplo, pues es otra forma de hacerlo. Estos son dos formitas de hacer las pruebas. Bien, entonces en el caso de que funcione, él va a escribir la siguiente fórmula, aunque aquí la metieron de una vez el sí, de una vez, yo lo hubiera metido pues después. En este caso él escribió el B en caso de verdadero, y ahora sí viene el siguiente sí. ¿Sí? Caso 3, la respuesta que es C, y el último con un sí. ¿Listo? Y como final, pues la E. En este caso voy a contarlo sí, aquí hay 1, hay 2, por acá, hay 3, hay 4. ¿Listo? Entonces tengo 4 sí. ¿Listo? Y eso hace que yo pueda obtener 5 respuestas. Por eso es que tenemos tanto sí. Aunque se ve pues como corta la fórmula, pero pues porque utilizaron una forma pues bastante corta de escribir y son solo letras. Básicamente lo que obtuvimos fueron 5 respuestas. ¿Listo? Entonces, esa es una forma aquí de escribir. Voy a borrarlo un momentico. Lo podemos hacer aquí solito. Lo vamos a hacer aquí los sí. ¿Listo? Voy a hacer el primer sí. Aquí me va a preguntar la prueba lógica. Voy a preguntar si lo que está escrito en la celda B3 es igual a algún otro valor. Ya saben que puedo decirle que lo compare con la celda F10, ¿sí? Con esta F10, pero le tengo que decir que sea un valor eh, estático, ¿sí? Que tenga el numeral, el símbolo pesos aquí en F10, o le puedo decir que si es igual a 1. Cualquiera de las dos funciona. Entonces le puedo preguntar que si eso es igual a 1. Esa es la prueba. ¿Qué pasaría en caso de que sea igual a 1? Entonces, ¿qué me debe colocar? Le puedo decir, colóqueme lo que está en la celda G10, en esta celda, pero recuerden que toca colocarle pues valor absoluto, o le puedo decir simplemente que me escriba la letra A. ¿Listo? Bien. Ese es el sí que tenemos inicialmente. Pues lo podemos probar hasta ahí. Puedo colocar aquí, bueno, en caso de que no sea un valor falso, como ahorita no lo estamos probando, coloquémosle comillas, espacio, comillas y cierro paréntesis. Listo. Entonces ahí el sí está funcionando, solito, un sí sencillo. Voy a colocar el 2 y miren que él ya pues desaparece, realmente hay un espacio. Yo le dije que colocar un espacio en caso de que no fuera el 1. El 3 también hace lo mismo, el 4 también, el 5 también. ¿Listo? Solo en caso de 1, pues él me coloca A. Ese es el I sencillo. No nos sirve para mucho, pero pues ahí va funcionando. Listo. Vamos a hacer el siguiente. Necesito entonces ahora sí la prueba para el código 2. Entonces voy a irme aquí a la parte falsa. La parte falsa. ¿Listo? Aquí es donde voy a colocar el otro sí. Sí. Igual tengo que hacer la prueba. Entonces le voy a decir que B3 sea igual, digámosle que a 2, punto y coma, abro comillas, escríbame la letra B,
¿Listo? Punto y coma. Y ahorita no le, bueno, vamos a escribir la palabra falso por ahora. Ahorita la vamos borrando de a poquitos. ¿Listo? Ahí ya tenemos dos. Dos sí. Uno es cuando aparece, escriba usted el código 1 y el otro es cuando escriba el código 2. ¿Listo? Listo. Entonces, código 1, A. Listo. Ahí está bien la categoría. Si escribo 2, debe cambiar a B. Miren que aquí cambia a B. Y si escribo 3, pues ya nos aparece la opción que colocamos al final. ¿Listo? Que es falso. Entonces ahí ya agregamos una tercera. Voy a agregar la cuarta. Sí. Prueba lógica que está aquí. B3 es igual a 3, punto y coma, entonces escríbame C. ¿Listo? Punto y coma. Voy a aprovechar el otro. Si B3 es igual a 4, entonces escríbame D. ¿Listo? Y solo nos queda la E. Entonces ya no hay que hacer otro sí, simplemente se coloca el resultado que queremos obtener, que en este caso sería la E. ¿Listo? Cerramos un paréntesis. Miren que ahí quedó en color verde el paréntesis. Cerramos otro paréntesis. Cerramos otro que es el rojo. Y cerramos otro que es el negro. ¿Listo? Cada paréntesis tiene que cerrarse. Si lo abrimos, toca cerrarlo. ¿Listos? Bueno. Entonces, hasta aquí ya tenemos los cuatro sí. ¿Listos? Bueno. Si alguno tiene alguna pregunta sobre esos cuatro sí, me la puede hacer. No hay, no hay problema, lo explicamos. Aquí hay un sí, aquí hay dos sí, tres sí, cuatro sí. Cuatro sí para 5 respuestas. ¿No? Bueno, esto es lo que utilizamos. Listo, y ahora sí vamos a presionar Enter. Y hacemos la prueba. ¿Listo? Entonces, para el 1, A. Para el 2, B. Para el 3, C. Para el 4, D. Para el 5, E. ¿Listo? Ahora vamos a escribir el 6. Ahí sigue quedando en E porque no le dimos una opción adicional. ¿Listo? En caso de error, pues ya debería aparecer otra fallita, otro resultado. Pero bueno, digamos que aquí solo estamos hasta 5. Y hasta ahí nos funciona. ¿Listo? Inclusive le podemos dar validación de datos y ustedes ya saben que pueden validar hasta el 5. Que me escriban del 1 al 5 y ya, ahí ya lo limitaron. Para que no le escriba 6 y no les aparezca también. ¿Listos? Bueno, ahí ya está funcionando. Como ya está funcionando, ya la probamos. Entonces simplemente muevo la fórmula, la copio a los otros y suelto. ¿Listo? Entonces yo ya sé que esa fórmula, pues cuando la extendimos ya funciona. Y es la que acabamos de hacer para hacer el ejercicio. Puede ser que haya otra fórmula también, algo parecido, algo que nosotros vimos que había una diferencia por acá en una prueba, ¿sí? Pero fue porque la hicieron de otra forma. Que a veces hay varias formas de hacer las cosas. ¿Listo? Bueno, y ese pues es la primera categoría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda de ese ejercicio que es bastante sencillo? Claro, yo no lo leí todo, pero básicamente eso es lo que tocaba hacer en la categoría, ¿no? Lo que nos estaba indicando aquí en la parte superior. Utilizar la función si aniada, asigne una categoría a cada código de acuerdo a la tabla de categorías que está en la parte inferior. Bueno, está en la parte inferior derecha. ¿Listo? Bueno. El valor del servicio pues también tiene una indicación. Utilizando la función si aniada, asigne un valor a cada categoría de acuerdo a la tabla de categorías. Entonces, le estamos ahora diciendo que nos coloque un valor de servicio. ¿Listo? O le vamos a decir que nos coloque el valor de servicio. Bien, entonces aquí podemos utilizar también el sí. ¿Listo? La prueba lógica pues ya tiene que ver con la categoría. De acuerdo a esa categoría, le podemos estar preguntando si la categoría es A. Vamos a colocarla aquí entre comillas. Si no nos funciona, pues le quitamos las comillas, no importa. ¿Listo?
y el valor que nos tiene que dar es el valor del servicio. Entonces, en este caso, el valor del servicio, voy a seleccionarlo, le voy a colocar aquí, como nos había recomendado uno de sus compañeros, colocar F4. ¿Listo? Miren que F4 ahí automáticamente le colocó el símbolo pesos. ¿Listo? Punto y coma, y por ahora lo voy a dejar vacío para probar. Y enter. Entonces miren que aquí ya me colocó, él dio cuenta que el valor es A y colocó 56.000. ¿Listo? Entonces ahí ya el valor de servicio ya está solucionado. Bien, pero sabemos que son más, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que agregar nosotros. Sí. Bien. ¿Quién me cuenta cómo sería el otro sí? El siguiente. Me lo puede escribir por el chat si quiere. ¿Cómo sería el otro sí? Si quieren solo la prueba. Voy a ir colocando por aquí el otro sí. ¿Cómo sería? O me van diciendo a alguien y me cuenta. ¿Cómo sería el otro sí? ¿Quién se anima? Prueba lógica. Necesitamos colocar el valor de la B. 65.000. La categoría. Sí, muy bien. Sería igual a, en este caso, ¿qué letra estamos buscando? En la segunda, en la categoría B. B. ¿Listo? Y punto y coma, el valor de 65.000. Muy bien. En este caso, H11. ¿Listo? Recuerden que el H11 pues tiene que ser valor absoluto. Muy bien, Sebastián. Entonces aquí, función F4. Listo. Bien. Bueno, aquí me falta el valor vacío. Bien. Y cerrar. Bien, entonces ahí sí sería C2 es igual a B. En este caso, H y el valor del resultado sería H11. Ah, bueno, vamos a probarlo sin las comillas, ya que nos tenemos que sacar de la duda. ¿Listo? Eso, acuérdense que estas son pruebas también que uno puede realizar y pues uno puede mirar si funciona o no. Entonces, aquí no hay nada, solo estamos probando la categoría A y B. Entonces debe funcionar la A. Perdón, vamos a cambiarla primero de acá, que es la 1. ¿Listo? Y aquí, ¿y qué dice? Ah, está acá. Están 55.000, el 2 no me aparece nada. Miren que aquí ya me salió un error, ¿sí? Y pues ya nos podemos dar cuenta de cuál es el error. En este caso, la B, ¿sí? La que estamos diciendo B, como es texto, lo tenemos que colocar aquí entre comillas. ¿Listo? Ese es el pequeño problema en la fórmula. Que no le colocamos la comilla a la B, entonces si las comillas de la B, pues ahí sí nos falla la fórmula. ¿Listo? Pero aquí ya la corregimos y miren que aquí el valor ya nos está dando. Si, no, si se les olvida, de pronto es las comillas los que nos hacía falta. Bien, entonces aquí ya ustedes tienen la lógica, ya el resto pues es meter las otras dos sí, ¿listo? O los otros dos sí para completar pues el valor del servicio. Bien, eso es bastante sencillo. Bueno, aquí nos está diciendo, utilizando en este taller número 2, utilizando la función si anidada, asigne una categoría a cada código de categoría. Bueno, aquí nos dice, asignar a código de categoría los siguientes datos. Categoría baja es 1 y 2. Categoría 3 y 4, media. Y categoría 5, alta. Entonces aquí lo que tengo que escribir en categoría, pues es baja, media, alta. Esas son las tres respuestas que tengo
o los 3 valores que estoy necesitando. ¿Listo? Baja, media y alta. Después pues utilizamos el valor, pero primero tenemos que hacer esta partecita. ¿Listo? Entonces, categoría. Voy a decirle igual, sí. Voy a hacerlo con uno solo, sencillo, para que se den cuenta que ahí pues lo podemos ir completando o lo podemos ir probando de a poquitos. Le voy a decir que sí, B3 es igual a 1. En este caso voy a escribir el 1 solito. Listo, a ver qué nos hace. Y como categoría le voy a colocar categoría alta. Alta. Punto y coma, como estamos haciendo la prueba por ahora, solo le coloco espacio en caso de falso y listo. Si encuentro un 1 en B3, lo ideal es que me coloque alta. ¿Listo? O que clasifique, perdón, no es alta, es baja. Discúlpenme, es baja. Listo. Entonces aquí es el 2, vamos a colocar el 1. Listo. Y él me colocó baja. Entonces los números, como los números no son texto, no hay necesidad de colocar las comillas. Recuerden que cuando es texto, pues sí le colocamos comillas, pero cuando no es texto, pues le colocamos el número solito. Entonces, en este caso, el 1 sí funcionó. ¿Listo? Bueno, ¿qué haría yo para incluir el 2? ¿Qué operador utilizaría en ese caso para incluir el 2? Ahí sí necesito que sea el 1 o el 2. Entonces, el operador sería el operador lógico o la función o. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí voy a agregar el o. O, ¿listo? La primera prueba B3 igual a 1 está bien, no hay ningún problema. Esa prueba está bien. Voy a colocarle aquí punto y coma y voy a volver a hacer otra prueba. La misma B3 es igual a 2. ¿Listo? Cualquiera de esas dos me funciona. Si es 1 o es 2, igual me tiene que colocar baja. ¿Bien? Entonces, ese ya es la prueba lógica que estamos colocando. Aquí ya es un sí combinado de una O. Y voy a presionar Enter. Entonces ahí 1 ya está funcionando. 2 quedó en baja. 3, pues un espacio vacío. Voy a probar el 2 de nuevo. Miren que ahí queda en baja. ¿Listo? Bueno, entonces con el O, pues ya solucionamos la primera parte. 1 y 2. Cualquiera de los dos, pues es categoría baja. Bien. Esa es la prueba que podemos estar haciendo con cada uno de los sí. Bien. En este caso me está diciendo que hay otra opción, que es 3 y 4. Entonces, en la parte falsa, voy a colocar un sí. ¿Listo? Voy a hacer la prueba. Voy a preguntar si la celda B3. Bueno, hagámoselo de una vez porque son dos datos. O B3 es igual a 3, punto y coma. B3 es igual a 4. Aquí cerramos el operador O. Perdón, me salí y no podemos terminar. Bueno, el valor que tiene que darnos como respuesta es media. Media. ¿Listo? Punto y coma. Y como ya el tercer valor es el último, el de alta, pues aquí no necesitamos hacer más. Aquí simplemente colocamos alta. Y cierro el sí que estoy haciendo y cierro el otro sí que hice inicialmente. ¿Listos? Bueno, vamos a probarlo. Vamos a colocar un enter. ¿Listo? Voy a colocar aquí 1. Ahí está en baja. 2 está en baja. 3 está en media. 4 está en media. Y 5 está en alta. ¿Listo? Entonces ahí ya funcionan todas las pruebas. Sin embargo, repasito, miren acá. Aquí hay un sí. El operador o. Las dos pruebas, cualquiera de las dos funciona.
Y en caso de que las dos funcione, pues me va a colocar la respuesta verdadera, que esto en este caso es baja. Aquí hay otro sí, el operador o, las otras dos pruebitas de o, cualquiera de las dos funciona, no importa. Cuando es o, cualquiera de las dos puede funcionar, o las dos inclusive, no importa. En caso de que el valor funcione, pues me va a colocar la palabra media. Y en caso de que no funcione, pues me va a colocar por último la palabra alta. Y esto es básicamente lo que me hace esta función. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay ninguna duda, no hay problema. Me preguntan, no se les olvide. Si están entendiendo, pues bueno. Entonces, en este caso ya colocamos la prueba, ya nos está funcionando como queremos y lo podemos extender. Y ahí ya pues nos está clasificando, nos está colocando la categoría que necesitamos. ¿Listos? Bueno. Si hay alguna pregunta, no se les olvide revisar. Sin embargo, pues no se les olvide que aquí están las instrucciones en YouTube. También pues les pueden comentar cómo se hace cada uno de esos talleres. ¿Sí? Cuando vean este video, pues van viendo cómo van solucionando el taller 1, después el taller 2 y después el taller 3. Esto aquí les estamos haciendo de una vez para que lo tengan en cuenta. Bien, este es un poquito más complejo. El taller 3 sí es un poquito más largo porque tiene varias columnas que hay que llenar. Aquí hay unos datos de una empresa ficticia. Por aquí hay una columna que hay que llenar. ¿Sí? Recuerden que estos triangulitos de color rojo siempre me dice las instrucciones. ¿Sí? Aquí hay una instrucción pues ya creada. Ahí si ustedes se dan cuenta que nos está diciendo cuál es la fórmula. Ya nos está diciendo, mire, aquí está la fórmula y la fórmula es esta eh, para que la aplique. ¿Listo? Mire, ahí aparece la fórmula. Dice que si en caso de que pertenezca al grupo A o cuando le debo escribir la A, B y C, pues hay unas condiciones. Miren que aquí está la condición. Aquí debo cumplir dos condiciones. En este caso, para que me coloque el grupo A, que sea mujer, esa es una de las condiciones, y que sea de más de 30 años. Entonces, esas son las condiciones que tengo que cumplir. Entonces, pertenece al grupo A, las mujeres casadas de, más de 30 años. ¿Listo? O sea que la prueba tiene que apuntar a eso. Y vamos a mirar dónde están los datos de mujer o de sexo, en este caso. Y voy a ocultar la nota. Miren que aquí está la columna que dice sexo. Bueno, puede decir género, pero no importa. Aquí a veces utilizan la palabra también. Entonces, en este caso, el género es masculino o femenino. Entonces, esta es una de las condiciones que tenemos que cumplir. Y el otro es la edad. Nos están diciendo que la otra condición es que tiene que ser mayor de una edad de 30 años, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, pues no debería cumplir. O en este caso tampoco debería cumplir, o en este caso, ¿sí? O en este, o en este, o en este. ¿Sí? Pero cualquiera de estos datos también se puede modificar para probar. Entonces, esas son las dos condiciones que nos está contando para agrupar, ¿sí? En A. ¿Listo? Estas son las dos primeras condiciones. Voy a colocar aquí la nota. Mostrar, ocultar nota. La voy a mover un poquito más hacia abajo. ¿Listo? Para que veamos alguno de la condición que estamos haciendo inicialmente. Entonces, grupo A. ¿Listo? Aquí dice, si Y, bueno, perdón, si, perdón, y esto me incluye las dos opciones. Esto ya es obligatorio que cumpla las dos opciones. E3, que es la columna de género o la columna de sexo que aparece ahí, es igual a F. Entonces ya me está obligando a que sea F. ¿Listo? Esa es la primera condición que me está diciendo. La otra condición que me está diciendo, que aquí estoy viendo una HHA, que también tiene que ser casada. Sí, tiene que ser casada también. No habíamos visto aquí lo de la columna que dice soltero. Entonces, en este caso, H3 no puede ser soltero, tiene que estar en no.
Y la otra condición es que tiene que ser mayor de 30. Ni siquiera me dice que sea igual a 30, me está diciendo mayor que 30. ¿Listo? O sea que la persona que tenga 30 años, ahí sí ya no cumple. Esas tres condiciones que están aquí, que se refieren al género, que se refieren a la edad y que se refiere, perdón, la edad es la otra, esta es más larguita. Bueno, borrémosla. Esta que se refiere a su estado civil o su soltería y esta a su edad, pues son las tres condiciones que tienen que cumplir. Si no las cumple, no funciona. ¿Listo? Si no, no funciona la categoría A o el grupo A. Por eso es que tengo que utilizar el operador y, porque tiene que cumplir las tres obligatoriamente. No puede cumplir dos y la tercera no. O no puede cumplir una y las otras dos no. ¿Sí? Tiene que cumplir las tres. Entonces, para eso tengo que utilizar el operador y por eso aquí lo están utilizando. ¿Listos? Entonces, ahí ya sabemos que tiene que cumplir obligatoriamente las tres cosas. ¿Listo? Y si cumple, en verdadero. Entonces aparece grupo A. ¿Listos? Esto es lo que tiene que aparecer aquí en este caso. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? La fórmula es grande porque pues toca, hay varias condiciones. Miren que aquí hay otra condición diferente. Los hombres, entonces ya se refiere al género. Voy a ir rayando aquí. Entonces, género o sexo, bueno. Hombres, dice. Más de 40, entonces se está refiriendo a la edad. Más de 40, entonces tiene que cumplir esta y esta. O los hombres casados de más de 30. Entonces aquí ya también me está dando otra condición. Vuelve y juega con los mismos dos datos, pero me está diciendo que hay otra condición. Se tiene que cumplir en parejas. Hombre de más de 40. Bueno, esos son tres. Hombres casados de más de 30. ¿Listo? Este sí tiene que cumplir las tres, en este caso. Bien. Aquí están las tres, mire. Hombre casado y de mayor de 30. Ahí están las tres condiciones. ¿Listo? Y las otras dos, pues está aquí. Hombre de más de 40. ¿Listo? Bueno, como son dos, pues miren que está dentro de un operador OR, porque pueden ser cualquiera de las dos. Entonces aquí están utilizando un sí, un o y otro i y otro i. Se vuelve un poquito más complejo, pero bueno, ahí está la forma. ¿Listos? Entonces eso es lo que uno termina haciendo, pues analizando estas fórmulas o bueno, creándolas desde el principio, ¿no? Y ir probándolas. Yo les recomiendo que cuando estén creando fórmulas tan complejas, siempre empiecen por pues una parte. Entonces empiecen probando esta partecita nomás a ver si les funciona. ¿Sí? Así no la hagan toda de chorro, pues, o de lleno o de una. eh, Hagan la primera partecita, pruébenla. Miren a ver si les funciona. Después pasen a la segunda y vayan agregando un poquito más de complejidad cada vez que van utilizando fórmulas. ¿Listo? Eso es lo que básicamente hace uno. Empezar a agregar cositas, agregar cositas, agregar cositas. Y ya al final, pues todo le debe funcionar correctamente. Lo otro que toca hacer, ¿qué es? Toca hacer pruebas. ¿Listo? Bueno, toca hacer pruebas porque si no, uno no hace pruebas, entonces eh, no se da cuenta si está colocando bien las cosas o no. Bien, aquí voy a colocar en esta celda la fórmula, ¿sí? Voy a generar un error, que es lo que puede llegar a pasar cuando nosotros, pues, creamos fórmulas, que sí, que bueno, que nos dicen que coloquemos la fórmula que ya está, ¿listo? Y miren que aquí no me apareció nada, me apareció la fórmula. Entonces, hay que mirar que cuando nosotros copiamos las fórmulas de un lado, pueden llegar a surgir errores. Y uno de los errores que aparece acá, aunque no es notorio, bueno, el punto final es algo que no se coloca. Eh, es aquí al principio del igual. Al principio del igual no se ve, pero hay espacios. Ahí está la barra espaciadora presionada o la presionaron
y entonces esos espacios pues generan un error. El, el error, ¿cuál es? Pues que me queda la fórmula escrita como si fuera texto. Voy a ampliar un poquito acá la columna. ¿Sí? Ahí quedó escrito como si fuera texto. No quedó escrito como si fuera una fórmula y la fórmula no está funcionando. ¿Sí? Entonces, puede ser que se haya ido un espacio delante del igual y eso hace que no funcione la fórmula. Entonces voy a borrarle los espacios. Ahí ya espero que se hayan borrado todos y presiono Enter. Entonces miren que ahí ya sí aparece la fórmula creada. ¿Listo? El resultado que nosotros queremos. En este caso dice, bueno, aquí no cumple que sea mujer de más de 30, o sea que no cumple grupo A. Tampoco es hombre para hacer grupo B. Y todos los restantes pues es grupo C. Y miren que aquí me colocó grupo C. Entonces ahí ya está funcionando la fórmula. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? No hay problema. Voy a ocultar aquí esta nota. ¿Listos? Bueno, lo otro que toca hacer en este ejercicio, vienen las otras columnas a partir de esta que dice ventas al mes, ¿sí? Realmente no es que sea una fórmula como tal, aquí dice, aquí únicamente los vendedores tienen valores, los demás no. Y los valores pues tampoco es que nos estén dando un valor exacto, ¿listo? En este caso sí, ya esto es más escrito, no hay necesidad de fórmula. Pero en la siguiente sí ya son fórmulas. Entonces en el siguiente ya cada uno tiene su propia ejercicio que realizar. Entonces en este taller sí hay que realizar estas columnas, ¿sí? Tenerlas en cuenta, las cinco últimas y la primera está por acá, la de grupos. Eso es lo que toca hacer en este taller o lo que toca solucionar en este taller de acuerdo a las condiciones que me indique cada cuadrito. ¿Listos? No les voy a olvidar que esa es la opción que hay que tener en cuenta. Y realizar los tres talleres. El taller 1 que está aquí, que ya lo vimos, el taller 2 y el taller 3. ¿Listo? Las instrucciones están en la primera hojita para que lo tengan presente. Voy a volverme aquí a la plataforma. Les voy a recordar que aquí en la unidad número 1, que es la que estamos manejando hasta el día de hoy, em, tenemos el foro Conozcámonos, que les voy a pedir que lo solucionen lo más pronto posible. Si quieren en este ratico que nos hace falta, por favor ingresen aquí al foro y lo contesten. ¿Listo? Y los documentos de apoyo, pues que si de pronto tienen alguna duda de cómo utilizamos los si anidados, los si combinados, el si sencillo, también hay unos videos. Y aquí está la actividad de entrega. Cuando descarguen el archivo aquí donde dice taller unidad 1, fórmulas y condicionales, ¿sí? Después de descargarlo y solucionarlo, la idea es que me lo suban aquí o me lo coloquen eh, en esta que dice actividad de entrega. ¿Listo? Entonces ahí es donde ya me colocan ustedes los talleres solucionados. ¿Cómo hacen el taller? Pues descargan el archivito, crean sus fórmulas, ¿sí? Llenan aquí estos espacios que son con fórmulas en todos los tres talleres y después lo colocan ya lleno en esta actividad de entrega. ¿Listo? Una vez terminen, se pasan a la opción de demostración o a la siguiente parte y contestan la evaluación que dice evaluación de cierre unidad 1. ¿Listo? Esa es una de las opciones que tiene. Voy a mirar un momentico la evaluación. Voy a presionar un clic y me dice que tiene dos intentos permitidos. Entonces usted puede de pronto hacer un intento, no le fue muy bien, y pues después presenta el otro. ¿Listo? Pero son máximo dos intentos. En este caso solo se pueden dos. Para que lo tengan presente. No se vayan a pasar de los dos intentos porque pues no nos va a dejar hacer la opción. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que tengan de pronto que decir? Por favor, prueben el ingreso.
el foro, contéstemelo prácticamente ya. Ese sí es pues bastante importante. Y el taller, ¿listo? El taller que está aquí, para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta de ustedes, dudas, aclaraciones? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Bueno, voy a mirar un momentico por si a alguien le surge alguna duda, voy a mirar un momentico aquí. Los asistentes, uy, a mí se me olvidó la persona que estaba marcando con subsidio, ¿cuál era? Me escribe otra vez, por favor. Qué pena con usted, que no me acuerdo. No me acuerdo cuál es la persona. Ah, bueno, cuando ingresen cuando la siguiente vez que ingrese puede cambiar el nombre. Cuando ingrese a la sesión. ¿Listos? Bueno, Carlos Lagos está por aquí. Daniel también ya lo tengo aquí seleccionado. Germán ya lo tengo aquí seleccionado. Yervin también es Maximiliano, voy para allá. Maximiliano está por acá. ¿Listos? Jacqueline está por aquí. Jessy también. José María, por aquí ya está. Juan Peña también. Marcelo también. Maximiliano ya. Paul también. Sebastián y Jennifer también ya están acá. ¿Listos? Bueno, quedo pendiente de la persona que está marcando por subsidio, a ver si me acuerdo. Realmente ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí ya están. ¿Listos? Bueno, voy a pausar un momento aquí la grabación.